Me llamo Darcy Ingram. Tenía 32 años cuando mi padre lanzó a mi hija de 8 años a una tormenta. Fueron 3 horas. 3 horas en las que mi niña estuvo atrapada dentro de una alcantarilla mientras la lluvia le golpeaba la cara, el viento le arrancaba la chamarra y los truenos hacían temblar el concreto bajo su cuerpo. Tenía apenas 8 años, pesaba poco más de 23 kilos, y mi padre simplemente abrió la puerta y la empujó afuera como si fuera un animal perdido. Todo ocurrió por una mentira. Una mentira dicha por su primo de 10 años, y mis padres ni siquiera se detuvieron a dudarla un segundo. Porque cuestionarla habría significado aceptar la verdad de a quien estaban protegiendo realmente. Lo que pasó después, en la sala del hospital 3 horas más tarde, y lo que dijo mi padre cuando me vio sentada junto a su cama, cambió todo en mi vida. Pero lo que ellos no sabían es que yo ya había tomado una decisión que iba a destruir el mundo que conocían. Entré al ejército a los 18 años, no por idealismo ni por amor a la disciplina, sino porque era la única salida que mi padre no podía controlar. Ray Ingram tenía muy claro cómo debía ser su hija, casada joven, cerca de casa, agradecida por todo y callada ante todo lo que no le convenía. Mi hermana Jen encajó perfectamente en ese molde, se casó a los 21, tuvo su hijo a los 22 y vivía a pocos minutos de mis padres. En su boda, mi padre sonreía como si hubiera ganado algo importante. Yo, en cambio, tomé otro camino. Me fui lejos, pasé por entrenamiento militar, luego por formación de oficial y terminé como teniente encargada de logística en Kentucky. Cada paso que daba lejos de casa hacía que el silencio de mi padre fuera más pesado. A los 24 ya coordinaba suministros para una brigada, y a los 25 me quedé embarazada. El padre de mi hija, un contratista civil, desapareció cuando tenía 6 meses de embarazo, sin explicaciones, dejando solo una nota diciendo que no estaba listo. Así que crié a Lily sola, entre vivienda militar, comida medida y el poco tiempo libre que podía conseguir. Mi madre llamaba cada semana, mi padre una vez al mes, y siempre preguntaban lo mismo, cuando iba a volver a casa. Yo nunca respondía a lo que querían oír, pero siempre respondía a mi hija cuando me preguntaba a dónde íbamos a ir después. Le decía que iríamos donde el ejército nos mandara y que lo haríamos funcionar, aunque muchas veces yo misma no veía cómo. Y mientras yo aprendía a sobrevivir lejos, no me di cuenta de lo que podía pasar cuando no estaba para protegerla. Cuando me asignaron una rotación de 9 meses en Kuwait, solo tuve 72 horas para dejar todo listo en el plan de cuidado familiar. Es un requisito militar. Tienes que designar a alguien que cuide a tus hijos y firmar todos los documentos necesarios, confiando en que esa decisión será suficiente para mantenerlos a salvo mientras tú no estás. Dejas a tu hija con alguien en quien confías y te vas al otro lado del mundo, esperando no haber cometido un error. Mis padres ofrecieron antes de que yo siquiera lo pidiera. Mi mamá llamó la mañana después de que les conté sobre el despliegue. Es nuestra nieta, claro que nos la llevamos, dijo sin dudar. Yo sentí alivio. Lily iba a estar en una casa con patio, con una escuela buena, y con 2 abuelos que ya habían criado a sus propios hijos. La otra opción era la esposa de un compañero del ejército, una mujer que Lily apenas había visto 2 veces. Para mí, la decisión parecía obvia. Firmé el plan de cuidado familiar dejando a Ray y Connie Ingram como tutores temporales de Lily. También programé una transferencia automática de $1,200 al mes a su cuenta, comida, escuela, ropa, todo lo necesario. Mi padre nunca mencionó ese dinero. Ni una sola vez. Y después me enteré de que tampoco se lo dijo a Jenny. El hijo de Jenny, Tyler, ya vivía prácticamente en la casa de mis padres. Tenía su cuarto ahí, su cepillo de dientes, ropa en un cajón, como si fuera su casa completa. Cuando Lily llegó con su maleta, mi mamá la puso en el cuarto de visitas. Un cuarto con sofá, cama y sin cortinas. Tyler, en cambio, tenía su cuarto lleno de pósters de béisbol y una lucecita en forma de cohete. Yo no sabía nada de eso. Lily tampoco me lo dijo. Y cuando le pregunté a mi mamá si la niña estaba bien, me contestó, sí, se está adaptando perfecto. Esa fue la primera mentira. Y no sería la última. La noche antes de irme al despliegue, me senté en la cama de Lily en nuestra vivienda militar. Saqué de mi bolsillo una tarjetita.
Su identificación de dependiente militar, su foto al frente, mi nombre abajo y un número de emergencia atrás. La sujeté dentro de su mochila. ¿Para qué es eso?, me preguntó. Para que si alguien te encuentra, sepan que eres mi hija. Donde sea que estés, me llaman. Ella pasó los dedos por la tarjeta. Aunque estés en otro país. Aunque esté en otro país. Se quedó en silencio un momento, y luego dijo algo que debió encender todas mis alarmas. ¿Y si el abuelo se enoja otra vez? Me detuve. ¿Otra vez? ¿Cómo que otra vez? Ella bajó la mirada y jugó con la orilla de la cobija. Nada, solo a veces se enoja. Grita. ¿Cómo de qué tipo de enojo? Como cuando Tyler rompe algo, y el abuelo cree que fui yo. Me grita, pero luego la abuela dice que no pasa nada. Me agaché frente a ella. ¿Te ha dado miedo tu abuelo? Se encogió de hombros. Ese gesto de niña de 8 años que no sabe explicarlo, pero lo siente. Guardé esa información en mi mente. Me dije que desde lejos iba a estar más atenta. Que le preguntaría a mi mamá después. Que mi padre era estricto, no peligroso. Que Lily iba a estar bien. Solo me equivoqué en una de esas cosas. Y cuando descubrí cuál, mi hija ya estaba dentro de una alcantarilla a 4 cuadras de la casa de mis padres. La besé en la frente. Te voy a llamar cada semana. Te lo prometo. Y cumplí esa promesa. Mis padres no cumplieron su promesa. En Kuwait todo era caliente, plano y con 18 horas de diferencia con Tennessee. Mis días de trabajo duraban entre 12 y 14 horas, moviendo rutas de suministros para 3 bases militares. Para ver a Lily, programaba las videollamadas a las 6 de la mañana, hora local, que allá era la hora del almuerzo de ella en la escuela. Pero esas llamadas nunca ocurrían en la escuela. Mi mamá insistió en hacerlas desde la cocina. Ahí agarra mejor el wifi, decía. Pero después de la segunda semana entendí la verdadera razón. Connie siempre estaba en el fondo, pegada a Lily, moviendo la cámara, sonriendo como si todo fuera normal. ¿Cómo te fue en la escuela, cariño?, le preguntaba. Bien. ¿Qué hiciste hoy? Cosas. ¿Te llevas bien con Tyler? Pausa. No sé. Antes Lily hablaba sin parar. Me contaba de una oruga que encontró, de una niña en su salón que podía recitar el abecedario eructando, de un pájaro que se posó en la reja del patio. Ahora eran respuestas de una sola palabra. Y casi ni miraba la cámara, como si estuviera esperando permiso para irse. Le pregunté a mi mamá directamente. ¿Está pasando algo con Lily? La siento rara. Connie movió la mano como quitándole importancia. Se está adaptando. Todos los niños pasan por eso cuando cambian su rutina. Solo necesita tiempo. ¿Puedo hablar con ella a solas la próxima vez? Es que en la cocina se oye mejor el internet, Darcy. Ya sabes. No insistí. Debería haberlo hecho. 2 semanas después noté otra cosa. Lily dejó de mencionar a Tyler. Antes era, Tyler y yo jugamos en el patio o Tyler me enseñó sus tarjetas de béisbol. Ahora, cuando le preguntaba, solo había silencio. ¿Y tú y Tyler están bien?, le decía. Ella bajaba la mirada. Sí. ¿Segura? Ya puedo irme, mamá. La abuela dice que ya está la comida. Y la dejaba ir. No debía hacerlo. Un martes llegó un paquete. Una caja de cartón mal cerrada, con la letra de mi mamá. Dentro había 2 bolsas de dulces que a Lily le encantaban, una foto de ella en un evento escolar, y una hoja doblada de papel de colores. La abrí. Era un dibujo. Figuras de palitos. A la izquierda, un hombre alto, una mujer de cabello rizado y otra niña tomados de la mano con un niño. Todos juntos, sonriendo, con colores brillantes. A la derecha, una sola figura pequeña, sin sonrisa, con el cabello castaño, parada sola. Sin que nadie la tocara. Abajo, con letra infantil cuidadosa, mi familia. Me quedé viendo ese dibujo mucho tiempo.
Mi hija se había dibujado fuera de su propia familia. Llamé a casa de inmediato. Contestó mi padre. Su voz ya venía con ese tono seco de siempre, como si lo hubiera molestado. ¿Está Lily? Está arriba. ¿Qué quieres? Me llegó un dibujo de ella. Dibujó a la familia, y se puso sola a un lado. Silencio. Luego un gruñido. Los niños dibujan tonterías, Darcy. No le busques 3 pies al gato. Está dibujando a todos juntos y a ella separada. Está bien. Tu madre la cuida. Tal vez si estuvieras aquí en lugar de jugar a ser soldado al otro lado del mundo, tu hija no estaría haciendo dibujos tristes. Colgó. Yo me quedé con el teléfono en la mano, sin moverme. Saqué una libreta pequeña que guardaba en mi casillero, de tapa verde dura con una liga elástica. Escribí la fecha. Escribí lo que dijo mi padre. Escribí lo del dibujo. Luego doblé ese papel y lo guardé en el bolsillo del pecho del uniforme. Ahí se quedó 4 meses. Pegado a mi corazón. A partir de ahí empecé a fijarme en cosas que antes ignoré. Detalles pequeños, pero que juntos decían mucho más de lo que yo quería ver. La escuela de Lily tenía un portal en línea para padres. Ahí podía ver asistencia, notas de maestros y registros de salida. Empecé a revisarlo cada mañana antes de mi turno. Tyler Walls, recogido por Ray Ingram todos los días a las 3:15, como reloj. Lily Ingram, programa de estancia extendida. Salida a las 5:30. Contacto de emergencia, Connie Ingram. Ni siquiera estaba mi padre como contacto principal. Llamé a la escuela. La recepcionista fue amable. Lily va bien en lo académico, pero es muy callada. Demasiado callada. ¿Quién la recoge? Está en programa extendido. Su abuela pasa por ella como a las 5:30, a veces casi 6. Tyler salía a las 3:15. Lily esperaba 2 horas más todos los días. 2 horas. En octubre fue el cumpleaños de Tyler. Vi las fotos en redes de Jenny. 15 niños, brincolín en el patio, pastel con forma de campo de béisbol. Mis padres sonriendo detrás de una mesa llena de regalos que ellos mismos habían pagado. El cumpleaños de Lily fue en enero. Mi mamá me mandó una sola foto. Lily sentada en la mesa de la cocina, un pastel comprado, sin velas, sin amigos. Solo mi mamá detrás de ella y un plato de plástico con una rebanada de pastel amarillo. Esa noche llamé a mi mamá. ¿Por qué el cumpleaños de Lily fue tan diferente al de Tyler? Ya gastamos mucho este mes, Darcy, y además Lily no quería fiesta grande. ¿Qué niña de 8 años no quiere una fiesta? Silencio corto. Tyler vive aquí todo el tiempo. Lily está, de paso. De paso. Lo dijo como si fuera algo normal. Como si no pesara. Pero sí pesaba. Y en ese momento lo entendí, en esa casa, mi hija era una visita. Tyler era el nieto. A las 3 de la mañana me senté en la estación de comunicación y escribí una solicitud de reasignación por situación familiar. 2 páginas. Sin adornos. Solo hechos. La regulación militar permite regreso anticipado cuando las condiciones del plan de cuidado familiar cambian de forma importante. Escribí mis preocupaciones sobre el trato hacia mi hija. Adjunté el contacto de la escuela, el registro de horarios de salida, y una copia escaneada del dibujo. Al día siguiente mi comandante, el coronel Barrett, me llamó a su oficina. Se sentó frente a mí. Ingram, ¿tu hija está segura? Tragué saliva. No lo sé, señor. Y ese es el problema. Firmó la solicitud esa misma tarde y la envió hacia arriba en la cadena de mando. Entonces llamé a la capitana Elena Rivera, del JAG. Habíamos servido juntas 3 años antes en Fort Sill. Ella estaba en Campbell en ese momento, y me debía un favor porque yo la había cubierto en una auditoría de suministros cuando su hijo se enfermó. Rivera, necesito consejo legal, fuera de registro por ahora. Dime. Mis padres son los cuidadores designados de Lily. Creo que hay favoritismo, tal vez negligencia.
Necesito saber qué opciones tengo. No dudó ni un segundo. Documenta todo. Capturas, reportes escolares, fechas. Si esto llega a legal, necesitas una línea de tiempo que empiece antes del problema, no después. No ha pasado nada grave todavía. Entonces vas un paso adelante. Mantente ahí. Y eso hice. Durante los siguientes 2 meses empecé a armar un expediente. Cada llamada quedaba registrada. Cada dibujo escaneado. Cada mensaje de mi mamá lo guardé en una carpeta en mi laptop que simplemente nombré familia. No le dije a mis padres que estaba pidiendo un regreso anticipado. Tampoco a Jenny. Nadie lo sabía, excepto Rivera y el coronel Barrett. 2 meses de papeles. 2 meses de esperar. Y luego, 3 semanas antes de que se aprobara mi reasignación. Tyler dijo la mentira que lo cambió todo. Yo confié en mis padres con lo más importante de mi vida. Y durante 2 años no vi cómo mi hija se iba volviendo invisible dentro de su propia familia. Si alguna vez has sentido ese presentimiento de que algo no está bien, pero no puedes demostrarlo, quédate conmigo. Tyler Walsh llevaba meses mintiendo sobre Lily. Yo solo no tenía el panorama completo hasta después. La primera mentira fue pequeña, un control de televisión roto. Tyler lo aventó contra la pared en un berrinche por un videojuego. Cuando Ray entró en la sala, Tyler señaló a Lily. Ella lo rompió. Lily dijo que no. Ray no le creyó. Le dijo que dejara de inventar excusas y la mandó a su cuarto. La segunda mentira fue por unas galletas. Mi mamá horneó snickerdoodles para la escuela de Tyler. Al día siguiente, faltaban varias. Tyler dijo que Lily se las había comido después de cenar. La verdad era que él se las había dado a un amigo de la calle. Mi mamá nunca le preguntó a Lily su versión. Solo le dijo: tienes que aprender a controlarte. La tercera mentira fue peor. Tyler dijo en la escuela que Lily le había dicho un insulto en el recreo. Los separaron una semana. Cuando la orientadora revisó el caso, nadie pudo confirmar la historia de Tyler. Pero la separación ya estaba hecha, y Lily pasó esa semana comiendo sola. Siempre el mismo patrón. Tyler hablaba, los adultos creían. Lily negaba, y la ignoraban. Una vez mi mamá le dijo: no seas chismosa. A nadie le gustan los niños que inventan cosas. Y Lily dejó de contar cosas. Empezó a dibujar. Yo me enteré de todo esto gracias a la orientadora escolar, la señora Patterson, que llevaba semanas viendo a Lily una vez por semana. Lily confiaba en ella porque Patterson nunca la interrumpía. Solo se sentaba y esperaba. La señora Patterson me dijo después: tu hija no habla mucho, pero sus dibujos lo dicen todo. En casa de mis padres, la regla de Ray era simple y absoluta. Tyler no mentía, y cualquiera que dijera lo contrario era el problema. Mi mamá tenía un collar de perlas que trataba como si fuera hecho de luz de luna. Era una herencia familiar, de su madre, y antes de su abuela. 3 generaciones de mujeres Ingram lo habían usado en sus bodas, bautizos y cumpleaños importantes. Lo guardaba en una caja de terciopelo en su tocador y cada domingo lo sacaba antes de ir a misa. Un domingo de febrero, en una cena familiar a la que yo no asistí, mi mamá llevó la caja a la mesa. La abrió frente a Tyler. Esto era de tu tatarabuela, le dijo. Cuando seas más grande, te lo voy a dar a ti. A Tyler se le iluminaron los ojos. Extendió la mano, y mi mamá lo dejó sostenerlo. Lo miraba como si estuviera viendo una tradición sagrada cumplirse. Lily estaba sentada enfrente de la mesa. ¿Yo también puedo sostenerlo?, preguntó bajito. Mi mamá ni la volteó a ver. Ahorita no, cariño. Se te puede caer. Tyler sonrió con burla. Lily bajó las manos. Jenny, sentada junto a Tyler, se inclinó hacia mi mamá y dijo lo suficientemente alto para que Lily lo escuchara. Ya sabes que Lily es medio torpe. ¿Te acuerdas del jarrón? El jarrón. Un florero de cerámica que Tyler había tirado mientras jugaba. Él dijo que Lily lo había empujado. Y ellos le creyeron.
Mi mamá pasó el resto de la noche recordándole a Lily que tuviera más cuidado con las cosas de los demás. Después de la cena, Lily se fue al cuarto de visitas. Se sentó en el escritorio y empezó a dibujar. No salió hasta que mi mamá la llamó para bañarse. Nadie la revisó. Nadie le preguntó qué dibujaba. Nadie notó que otra vez se había quedado en silencio. La señora Patterson me llamó un sábado por la mañana. Eran las 5 de la tarde allá. Yo estaba cenando en el comedor militar cuando mi celular vibró con un número de Tennessee que no conocía. Teniente Ingram, habla Gail Patterson, orientadora de Millbridge Elementary. Trabajo con Lily. Salí afuera. El viento estaba caliente y olía a diésel. ¿Está bien?, pregunté de inmediato. Físicamente sí. Pero quería hablarle de un patrón que estoy viendo. Me dijo que Lily estaba cada vez más callada desde enero. Ya no jugaba con otros niños en el recreo. Se sentaba en una esquina del comedor y dibujaba. Y se sobresaltaba cuando algún adulto alzaba la voz cerca de ella. Luego dijo algo que me apretó el estómago. Me dijo que su abuelo le dice que ella no es una Ingram de verdad. Cerré los ojos. El calor me pegaba en la cara. ¿Él dijo eso? Esas fueron sus palabras exactas. Me dijo que el abuelo le había dicho que los Ingram de verdad no roban y no mienten. Que ella no era una Ingram de verdad. Y entonces me cayó el golpe. Porque esas mismas palabras, ya las había escuchado antes. El día que le dije a mi padre que me iba a enlistar. Estaba de pie en la cocina de la casa donde crecí, y me soltó. Los Ingram de verdad se quedan con su familia. Tú estás abandonando todo. Ahora se lo estaba diciendo a mi hija. A una niña de 8 años. De apenas 23 kilos. Patterson siguió. No estoy obligada a hacer un reporte formal todavía, pero quería que lo supieras. Gracias. ¿Me puedes mandar tus notas de las sesiones? Sí, a tu correo militar el lunes. Corté la llamada. Reenvié el correo de voz a Rivera y anoté 3 líneas más en mi libreta verde. Mi padre no había cambiado nada, y mi hija estaba aprendiendo todo lo equivocado. Al día siguiente llamé a Jenny. Me dije a mí misma que iba a ser una conversación de hermanas. Tranquila. Honesta. 2 madres hablando de lo que era mejor para los niños. Duró 4 minutos. ¿Lily está bien en casa de mamá y papá? El consejero dice que la nota rara. Jenny suspiró. De ese tipo de suspiro que suena a que quiere que lo escuches. Está bien, Darcy. Solo tiene que aprender su lugar. Me quedé en silencio un segundo. ¿Su lugar? Sí. Tu hija anda por la casa como si fuera visita. No ayuda. Tyler ayuda a papá en el garaje, pone la mesa sin que se lo pidan. Lily se queda en su cuarto dibujando. Tiene 8 años. Tyler ya hacía cosas a esa edad. Tyler tiene a sus 2 papás y su cuarto con luz de noche. Lily tiene un sofá cama. Silencio. Y luego Jenny dijo lo que no esperaba escuchar. Le dije a mamá y papá que tal vez deberían adoptar a Lily. Tú nunca estás. Ella necesita estabilidad, Darcy. Un ambiente de familia de verdad. Se me cerró la garganta. No de tristeza, sino del esfuerzo de no explotar. ¿Adoptar a mi hija? Solo digo lo que todos piensan. Corté la llamada sin decir nada más. Abrí la laptop, entré al portal de asistencia legal del ejército y empecé a redactar notas para una revisión formal de custodia. Mi hermana estaba hablando de mi hija como si fuera algo transferible. Como si mi maternidad fuera un contrato que ya se había vencido. Esa noche decidí algo muy claro. Cuando regresara a casa, no iba a regresar solo como su madre. Iba a regresar preparada. No con armas. Con papeles. 3 semanas después llegó la reasignación. Me estaba regresando a casa. El coronel Barrett me entregó los documentos en su oficina con una mirada entre alivio y preocupación. Ingram, sea lo que sea esto, arréglelo. Su hija la necesita más que la logística. Empaqué mi casillero en 40 minutos.
La libreta verde. La laptop. El cargador. El dibujo de Lily en el bolsillo del pecho. Todo lo demás se quedó. El avión salía de Kuwait a las 6 de la mañana. 17 horas de turbulencia y escalas después, aterricé en el Aeropuerto Internacional de Nashville a las 2 de la tarde, hora central. Renté un coche en el mostrador de Hertz con mi credencial militar y manejé hasta un Holiday Inn que quedaba a unos 12 minutos de la casa de mis padres. No los llamé. No pasé por su casa. Me quedé sentada en la cama del hotel con el teléfono en la mano y llamé a Rivera. Le dije que ya estaba en Estados Unidos, que había aterrizado hacía 2 horas. Me respondió tranquila, como siempre. Bien. Tu solicitud de revocación del plan de cuidado familiar ya está lista. La puedo presentar el lunes en la mañana. ¿Qué pasa después de eso?, pregunté. Tus padres pierden el estatus de cuidadores designados. La custodia legal regresa a ti de inmediato. Si se niegan a entregar a Lily, se abre caso en corte familiar. ¿Y si pasa algo antes del lunes? Entonces se pide una orden de emergencia. Pero Darcy, deja que el proceso funcione. Si los confrontas ahora, van a hacerse las víctimas. Tu padre va a decir que tú eres inestable. Tu madre va a llorar. Tu hermana va a decir que abandonaste a tu hija y ahora atacas a la familia que la cuidó. Y lo peor es que tenía razón. Lo sabía. Me dijo que no le dijera a nadie que ya había regresado. Que fuera primero a la escuela. Que hablara con la consejera. Que construyera el caso con hechos, a plena luz del día. Yo ya estaba de regreso en casa, pero no como hija. Esta vez regresaba como la madre de Lily. Y mis padres iban a aprender la diferencia entre esas dos cosas. A la mañana siguiente manejé hasta Millbridge Elementary a las 9:15, un jueves cualquiera. El estacionamiento olía a tierra mojada y a los camiones escolares encendidos. La señora Patterson me estaba esperando. Tenía un folder manila grueso con el nombre de mi hija escrito en la pestaña con tinta azul. Gracias por venir, le dije. Esperaba que lo hiciera, respondió. Abrió el folder sobre el escritorio. 6 meses de dibujos de Lily, acomodados por fecha. Septiembre, Lily y Tyler en una mesa, ambos sonriendo, todo normal. Octubre, los dos dentro de una escena familiar, pero Lily ligeramente separada. Noviembre, Lily más pequeña, sin manos que la sostuvieran. Diciembre, un dibujo del abuelo, una figura grande con la boca roja abierta, y abajo una niña pequeña con lágrimas azules. Enero, cumpleaños de Tyler, globos, regalos, gente alrededor, y en una esquina, Lily sola, con una X sobre su cuerpo. Febrero, 2 figuras nada más. Una niña pequeña de cabello castaño. Un adulto con uniforme verde. Tomados de la mano. Abajo decía, lo que quiero. Tomé ese dibujo y lo volteé varias veces sin decir nada. La señora Patterson habló en voz baja. Te dibujó a ti con tu uniforme. Lo sé, respondí. Después de diciembre dejó de dibujar a sus abuelos. Ya no los incluye en nada. Saqué el celular y fotografié cada dibujo, frente y reverso, con las fechas visibles. También fotografié las notas de sesión de la señora Patterson, 12 páginas de observaciones, comentarios, señales de comportamiento. Se las mandé completas a Rivera. Después me quedé sentada en el coche rentado, en el estacionamiento de la escuela, y me puse a llorar. No ese llanto suave, el otro, el que sale del pecho, el que te hace agarrarte del volante porque si sueltas las manos sientes que te vas a desarmar. 7 meses fuera. 7 meses de turnos de 12 horas, de llamadas por satélite, y la misma frase, se está adaptando bien. Esos dibujos iban a pesar más en una corte que cualquier cosa que yo pudiera decir. Esa tarde me estacioné frente a la casa de mis padres. 3:45, el camión escolar estaba por llegar. Tyler llegó primero. Mi padre salió a la banqueta, le acomodó el cabello, le quitó la mochila y le dijo algo que no escuché, pero que lo hizo reír. Entraron juntos. La puerta se quedó abierta. 20 minutos después llegó el segundo camión. Lily bajó. Se quedó un momento en la banqueta,
ajustándose las tiras de la mochila. Luego caminó sola por la entrada. La puerta principal estaba cerrada. Tocó. Mi hija de 8 años tocó la puerta de la casa donde había vivido más de un año. Mi mamá abrió. Sin saludo, sin sonrisa. Limpia tus zapatos y deja tus cosas en el pasillo. Lily entró. La puerta se cerró. Desde la ventana vi a Tyler en el sillón, con su plato de snacks, la tele prendida, los pies arriba. Lily desapareció en el segundo piso en menos de 30 segundos. Yo me quedé en el coche, con las 2 manos en el volante, obligándome a respirar. Después llamé a la señora Calewa. Phyllis Calewa, 70 años, vecina de mis padres desde antes de que yo naciera. Ella me enseñó a hacer limonada cuando tenía 6 años. Le llevaba pastel a mi mamá cada día de Acción de Gracias. Señora Calewa, soy Darcy. Ya regresé del despliegue. Ay, cariño, qué bueno oírte. Necesito preguntarle algo sobre Lily. Se quedó en silencio un momento. Esa niña se sienta sola en el porche cada tarde después de cenar, Darcy. Mientras Tyler juega con tu papá, ella solo se queda ahí sentada. ¿Ha visto algo más? Tu papá le grita como si fuera una extraña, lo escucho a través de las paredes. Ha empeorado desde Navidad. Anoté cada palabra. Fecha, hora, detalles. Esa noche manejé de vuelta a la casa de mis padres. Me dije que solo iba a revisar, estacionarme, quizá tocar la puerta, quizá sacar a Lily de ahí en ese momento. Entré a la calle a las 7:15. La luz de la cocina estaba encendida. La tele parpadeaba en la ventana de la sala. Y entonces lo escuché. La voz de mi padre, tan fuerte que llegaba hasta el coche. Te dije que recogieras después de cenar. Tyler no tiene que decirte 2 veces. La voz de Lily, bajita, cuidadosa. Si limpié, abuelo. No me contestes. Sube a tu cuarto y no salgas hasta que aprendas a portarte bien. Hubo una pausa. El crujido de las escaleras. Luego silencio. Mi mano ya estaba en la puerta del coche. Los dedos apretando la manija. Todo en mí quería bajarme, subir esas escaleras, abrir esa puerta y sacar a mi hija de ahí sin decir una sola palabra a mi padre. Pero la voz de Rivera me pesó más que el enojo. Si los enfrentas ahora, van a hacerse las víctimas. Necesitas el sistema de tu lado. Solté la manija. Me fui de ahí. Manejé 4 cuadras, me orillé, y di la vuelta más difícil de mi vida. Esa noche llamé a Rivera desde el estacionamiento del hotel. Presenta la revocación del plan de cuidado familiar mañana temprano. Quiero todo en el expediente. Hecho. Lo meto antes de las 9. ¿Y si pasa algo antes de eso? Entonces llamas al 911 y luego a mí. En ese orden. Me quedé en el cuarto del hotel viendo el techo. 9 horas para la mañana. 9 horas para el papeleo. 9 horas confiando en que nada pasara. Pero ya era tarde para tener tiempo, porque la tormenta empezó esa misma noche. Lo que pasó en la casa de mis padres lo supe después, por el testimonio de Tyler, por la señora Calewa, y por la confesión llorando de mi madre. Alrededor de las 8:30, mi mamá subió a su cuarto a prepararse para el día siguiente de iglesia. Abrió su caja de terciopelo donde guardaba el collar de perlas, y estaba vacía. Primero revisó el cuarto, luego el baño, luego el pasillo. Después bajó corriendo y empezó a abrir cajones en la cocina, en la sala, en el closet de la entrada. Rey, el collar no está, no lo encuentro por ningún lado. Mi padre se levantó del sillón. ¿Cómo que no está? No está en la caja, no está en el tocador, ya busqué todo. Tyler estaba en la sala. Observó el caos por casi minuto y medio. Luego caminó hacia mi padre. Abuelo, yo vi a Lily meter algo en su mochila después de la escuela. Se estaba escondiendo. Mi padre no preguntó nada más. Ni una sola pregunta. No le pidió detalles. No le pidió tiempo. No le pidió contexto. Subió directo al cuarto de visitas,
agarró la mochila de Lily del piso y la abrió. Ahí estaba el collar de perlas. Tyler lo había puesto ahí esa misma tarde. Mientras Lily hacía tarea arriba, él lo sacó de la caja de terciopelo, lo llevó al cuarto y lo metió en el bolsillo delantero de su mochila. Luego la cerró y se fue a ver televisión como si nada. Tenía 10 años. Y sabía exactamente lo que iba a pasar. La cara de mi padre cambió de color. Roja. Intensa. La misma expresión que tenía el día que le dije que me iba a enlistar. Lily, baja aquí ahora. Ella bajó las escaleras en pijama, descalza sobre la madera, con las manos a los lados. No tenía idea de lo que venía. La tormenta ya se había formado desde el atardecer. Para las 8:45 la lluvia caía casi de lado. El viento sacudía las canaletas y raspaba ramas contra el techo. Una tormenta de marzo en Tennessee, de esas que vuelven ríos las calles y apagan la luz sin aviso. Dentro de la casa, mi padre levantó el collar de perlas en una mano y la mochila de Lily en la otra. Lo robaste del tocador de tu abuela. No, abuelo, yo no lo tomé. No sé cómo llegó ahí. Mi padre aventó la mochila al piso. 2 años he aguantado esto. 2 años de tu actitud. Mientes. Te escondes. Mi mamá estaba detrás de él, con el collar apretado contra el pecho. No dijo nada. No la defendió. No preguntó nada. Jenny llegó 10 minutos después. La habían llamado. Entró, vio a Lily sentada en el último escalón y cruzó los brazos. Esto pasa cuando un niño no tiene estructura. Ya lo he dicho por meses. Tyler estaba en la puerta de la sala. No habló. Solo se quedó viendo, rascándose las uñas. Mi padre se inclinó sobre Lily. ¿Tienes algo que decir? Yo no lo hice, abuelo. Se enderezó, miró a mi mamá, luego a Jenny, luego otra vez a Lily. Tyler dice que te vio. El trueno golpeó afuera. La ventana de la cocina vibró. Tu abuela está destrozada, y tú me estás mintiendo en la cara. Lily se pegó a la baranda de las escaleras. Se abrazó las piernas. No lloró. Se quedó completamente quieta. Ese tipo de quietud que los niños aprenden cuando los adultos dejan de ser seguros. Y entonces mi padre dijo las palabras que terminaron llevando a mi hija al hospital. Se paró sobre ella en las escaleras. Jenny a su lado derecho. Mi mamá al izquierdo. Ya estoy harto de ti. Su voz llenó el pasillo como si fuera dueño de las paredes. 2 años de tu comportamiento. Mentiras. Actitud. Robo. Yo no robé nada, abuelo. Tyler no miente. Lo dijo como si fuera una ley. Como si fuera algo indiscutible. Como si fuera el sol saliendo o el agua mojada. Mi mamá tocó su brazo. Rey, tal vez deberíamos. No. Se soltó. Esto se termina hoy. Tiene que aprender lo que pasa cuando le falta el respeto a esta familia. Jenny habló desde atrás. Papá tiene razón. Esto ya se salió de control. Tyler seguía en la puerta. No decía nada. Solo se pegaba al marco y se mordía la piel del dedo. Nervioso. Callado. Viendo cómo la mentira crecía más de lo que él podía manejar. Mi padre bajó la mirada, agarró la mochila de Lily del piso y se la puso en las piernas. ¿Quieres actuar como si no pertenecieras aquí? Perfecto. Lily lo miró. Luego miró detrás de él, hacia mi mamá. Los ojos de Connie estaban húmedos, pero su boca era una línea dura. No se movió. No la abrazó. No se metió entre ellos. Lily miró a Jenny. Jenny descruzó los brazos solo para ver su celular. Mi hija recorrió con la mirada a todos los adultos en ese pasillo, y ninguno la miró de vuelta. Mi padre caminó hacia la puerta principal. Apenas giró la manija, el sonido de la lluvia entró como si rompiera el silencio de la casa. El viento empujó la puerta más de lo que él quería. No la cerró. Solo señaló hacia afuera. Vete.
No necesito una nieta mentirosa. Eran las 8:53 de la noche, un jueves de marzo. La lluvia golpeaba tan fuerte que rebotaba en los escalones del porche. El viento ya había tirado una rama del árbol del frente. La temperatura había bajado más de 10 grados en un par de horas. Lily se levantó de las escaleras. No gritó. No discutió. Solo agarró su mochila, se la puso en los hombros y caminó hacia la puerta. Traía pijama. Pantalón de algodón con estrellitas. Una playera de manga larga que decía futura científica. Sin zapatos. Sin chamarra. Sin teléfono. Dio un paso afuera, y la lluvia le pegó de lleno. En segundos, el cabello se le pegó a la cara. Mi padre cerró la puerta de golpe. Al lado, la señora Calegua estaba lavando su plato cuando escuchó el portazo. Se acercó a la ventana y vio una silueta pequeña caminando por la banqueta. Bajo la lluvia. En pijama. Descalza. Los pies golpeando el concreto mojado. Agarró el teléfono. 911, hay una niña sola afuera en medio de la tormenta. Acaba de salir de la casa de al lado. Dentro de la casa de mis padres, mi mamá se sentó en la mesa de la cocina. Tenía el collar de perlas entre las manos, mirándolo fijo. Rey, tal vez deberíamos dejarla entrar. Se va a enfermar. Va a regresar cuando pida perdón. Jenny se puso su abrigo. Yo me voy. Antes de que se pongan peor las carreteras. Tyler, vámonos. Tyler no se movió al principio. Se quedó viendo la puerta cerrada. 5 segundos. Luego siguió a su mamá hacia el garaje. Nadie salió detrás de Lily. Nadie revisó el porche. Nadie miró por la ventana. Mi hija caminó 4 cuadras bajo la tormenta hasta que encontró una alcantarilla lo suficientemente grande para meterse. Se quedó ahí dentro, abrazándose las rodillas, con la mochila encima de la cabeza, esperando. Hasta que por fin llegaron las luces rojas y azules. El oficial que la encontró se llamaba Gutiérrez. Unidad de patrulla, respondía al reporte de la señora Calegua. Dio 3 vueltas por la zona hasta que la linterna le reflejó algo dentro de un drenaje de concreto, a 4 cuadras de la casa de mis padres. Era el reflejo de una mochila. Lily temblaba tanto que no podía hablar. Tenía los pies sangrando por correr descalza en el pavimento. Los labios morados. Apretaba su mochila contra el pecho como si fuera un escudo. Gutiérrez la envolvió en una manta térmica de la patrulla y pidió una ambulancia por radio. Los paramédicos llegaron en 9 minutos. La llevaron al Hospital General del Condado. Hipotermia leve, raspones en ambas rodillas y en las plantas de los pies. Deshidratación y el pulso acelerado. No era crítico, pero tampoco era algo leve. En el hospital, una enfermera revisó la mochila de Lily buscando identificación. En el bolsillo delantero, justo en el mismo lugar donde Tyler había metido el collar de perlas, encontró una tarjeta de plástico. Identificación de dependiente militar, Lily Ingram. Contacto de emergencia, primera teniente Darcy Ingram. A las 9:37 marcaron mi número. Yo estaba sentada en la cama del hotel, a 12 minutos de ahí, mirando el techo y contando las horas hasta que Rivera pudiera meter la revocación del plan de custodia, cuando mi teléfono sonó con un número local. Es el Hospital General del Condado. Tenemos a su hija, Lily Ingram. La trajo la policía hace unos 20 minutos. Salí del cuarto antes de que la enfermera terminara de hablar. Manejé 11 minutos bajo la lluvia. Estacioné mal. Corrí por la entrada de emergencia. Una enfermera me señaló el pasillo. Cuarto 4. Lily estaba en una cama de hospital. Suero en el brazo izquierdo. Monitores sonando. El cabello todavía húmedo. Los ojos cerrados. Me senté a su lado y le tomé la mano. Ya llegué, no me voy a ir. Sus ojos se abrieron. Mamá. Sí, bebé, aquí estoy. En la otra mano tenía algo apretado, un dibujo. 2 figuras de palitos, una pequeña y otra con uniforme verde, tomadas de la mano.
20 minutos después tocaron la puerta. Una mujer con suéter gris, lentes y gafete colgado entró con una tabla en la mano. Soy Nancy Odum, trabajadora social del hospital. ¿Tiene un momento? No solté la mano de Lily. Pase. Se sentó al pie de la cama. Profesional. Cuidadosa. De esas personas que ya han visto todo y saben exactamente cómo empieza esto. Por ley tengo que hacer un reporte a protección infantil. Una niña de 8 años ingresó esta noche con signos de exposición al clima y sin un tutor legal presente al momento del incidente. Entiendo. ¿Cuál es su relación con la paciente? Soy su madre. Primera Teniente Darcy Ingram, Ejército de Estados Unidos, estacionada en Fort Campbell. Le di mi credencial militar. Copió todo en su formulario. ¿Quién era responsable de Lily esta noche? Mis padres. Ray y Connie Ingram. Son sus cuidadores designados bajo mi plan familiar militar. ¿La sacaron de la casa? Creo que sí. La vecina que llamó al 911, la señora Kalewa. Vive al lado. Puede confirmar lo que vio. Nancy escribió sin levantar la vista durante 1 minuto completo. Luego habló. CPS abrirá una investigación en las próximas 24 horas. Un investigador va a contactar a los cuidadores y hacer entrevistas. Entiendo. Me miró por encima de los lentes. ¿Algo más que deba saber? Apreté un poco más la mano de Lily. Mi hija ha vivido con mis padres poco más de 1 año, y tengo documentación de preocupaciones constantes. Reportes de la consejera escolar, observaciones de conducta, registros de comunicación, puedo entregarlo todo. Por favor, hágalo. Después de que ella se fue, llamé a Rivera. Ya empezó. CPS va a abrir el caso esta noche. Voy para Campbell ahorita mismo. Llego en la mañana. Yo no hice acusaciones. Solo respondí preguntas. El sistema se movió solo. 1 hora y 12 minutos después de llegar al hospital, la puerta del cuarto 4 se abrió otra vez. Mi padre entró. Lo primero que vio fue a Lily, su cuerpo pequeño en la cama, el suero en el brazo, los monitores parpadeando en verde. Su pijama había sido cambiado por una bata de hospital 2 tallas más grande. La sangre se le fue del rostro, como si alguien le hubiera desconectado algo por dentro. Luego me vio a mí. Sentada junto a la cama, con la chamarra del ejército puesta, con mi nombre bordado en el pecho. Sus manos empezaron a temblar. Las dos. Los dedos contra las piernas, como si no pudiera controlarlos. Tú no puedes estar aquí. ¿Cómo llegaste? Llevo aquí 1 hora, papá. Se supone que estás desplegada. Estás en el extranjero. Regresé antes. Abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Nada salió. Mi mamá entró detrás de él. Vio a Lily y se tapó la boca. Luego me vio a mí y empezó a llorar de inmediato. Ese tipo de llanto que ya trae frases listas antes de salir. Si hubieras estado aquí, nada de esto habría pasado. La miré fijo. Yo confié en ustedes para cuidarla, mamá. Mi padre intentó recuperar control. La niña robó el collar de tu madre. Ella. No lo hizo. Tyler vio. Tyler tiene 10 años y no vamos a discutir esto en un hospital. Una enfermera apareció en la puerta. Por favor, bajen la voz. Me levanté. Sin prisa. Sin enojo. Solo me levanté. Papá, mamá, creo que deberían irse. CPS los va a contactar mañana. El rostro de mi padre cambió de color en segundos. ¿CPS? ¿Le hablaste a CPS a tus propios padres? El hospital lo hizo. Eso es lo que pasa cuando una niña de 8 años llega a urgencias durante una tormenta, sin un adulto responsable presente. Quiso decir algo más. Esperó. Yo también esperé. Y se calló. Se fueron sin decir otra palabra. El llanto de mi madre se quedó flotando en el pasillo mucho después de que el elevador se cerró. El hospital se quedó en silencio después de la medianoche.
Luces bajas. Pasos suaves en el pasillo. Un monitor sonando a lo lejos, constante, tranquilo. Moví mi silla más cerca de la cama de Lily y apoyé los codos en la baranda. Despertó alrededor de la 1 de la mañana. Abrió los ojos despacio. Me miró como si no estuviera segura de que yo fuera real. ¿Estoy en problemas? No, bebé. Nunca estás en problemas por decir la verdad. Se quedó callada un rato. Luego habló en un susurro tan pequeño que casi se perdió en la almohada. Tyler puso el collar en mi mochila, yo lo vi después de la escuela. Él entró al cuarto de visitas cuando pensó que yo estaba arriba, pero yo estaba en las escaleras. Lo vi todo. ¿Por qué no se lo dijiste al abuelo? Porque el abuelo no escucha. Nunca escucha cuando se trata de Tyler. Le acomodé el cabello hacia atrás. Seguía húmedo desde la raíz. Lo sé, y esta vez te prometo que sí te van a escuchar las personas correctas. Ella cerró los ojos. Su respiración se fue calmando. Aún me apretaba la mano, pero cada vez menos fuerte. Me quedé en la oscuridad mucho tiempo después de que se durmió, escuchando los monitores, viendo cómo el suero marcaba los segundos. Luego abrí el celular y le escribí a Rivera. Asunto: paquete de evidencia, investigación CPS Ingram. Adjunté las notas de la consejera escolar, los dibujos escaneados, el número de la señora Calegua, el resumen de lo que ella había visto, el formato de ingreso del hospital, los documentos del plan de cuidado familiar. Cada captura de pantalla, cada registro, cada línea de mi libreta verde. Durante 2 años confié en las personas equivocadas con mi hija. Esa noche, sentada en esa silla de hospital, empecé a confiar en las correctas. 72 horas después, mis padres entraron a un cuarto que nunca imaginaron tener que enfrentar. Mi hija estaba en una cama de hospital porque las personas en las que yo confié la dejaron bajo una tormenta. Yo no grité. No amenacé. Dejé que el sistema hiciera lo que está diseñado para hacer. Si alguna vez has tenido que quedarte en calma mientras por dentro te estás rompiendo, esta parte es para ti. Quédate. La señora Torres llegó a la casa de mis padres el lunes a las 9:15 de la mañana. Investigadora de CPS, 14 años de experiencia, cabello corto, postura firme, portafolio de piel lleno de formularios. Entrevistó a Rey y a Connie por separado. Versión de mi padre: la niña estaba comportándose mal, le dije que se sentara en el porche a pensar lo que hizo, y ella se fue sola. Versión de mi madre: Rey estaba molesto, ella salió a tomar aire, pensé que iba a regresar. Torres escribió ambas declaraciones sin levantar la vista. Luego anotó la contradicción. Uno dijo que fue una orden. El otro dijo que fue una decisión. Las dos cosas no podían ser verdad al mismo tiempo. Después fue con la señora Calegua. Sentada en su mesa de cocina, con sus propias notas escritas desde noviembre, fechas, horas, lo que escuchó a través de la pared compartida. Abrió la puerta principal, dijo la señora Calegua. Le empujó la mochila a la niña. Estaba en pijama, sin zapatos. Le dijo que se fuera. Torres levantó la vista. ¿Esas fueron sus palabras exactas? Sí. Vete. No necesito una nieta mentirosa. Y cerró la puerta de golpe. Llamé al 911 en menos de 30 segundos. Torres lo escribió en mayúsculas, subrayado. Esa frase quedó dentro del expediente oficial de CPS no como rumor ni como interpretación, sino como testimonio directo de una mujer de 70 años, sin ningún motivo para mentir. Con vista completa desde su ventana de la cocina. Mi padre había pasado 61 años controlando la historia dentro de su casa. Lo que no sabía era que las paredes eran mucho más delgadas de lo que él creía. La especialista en niños asignada a la entrevista de Tyler se llamaba doctora Kessler. Joven, paciente, entrenada en técnicas forenses para entrevistar menores. Jen estaba presente en la sala por protocolo, pero con la instrucción clara de no intervenir ni influir. Tyler estaba sentado frente a una mesa pequeña, con un jugo y una pelota antiestrés. Tyler, ¿me puedes contar qué pasó con el collar? Vi a Lily ponerlo en su mochila. ¿A qué hora fue eso? Después de la escuela.
¿Dónde estabas tú cuando la viste? En la cocina. ¿Y dónde estaba Lily? En el pasillo. ¿Puedes ver el pasillo desde la cocina? Tyler se quedó callado un segundo. Bueno, yo estaba en el pasillo también. Entonces, ¿estabas en la cocina o en el pasillo? Apretó la pelota. En la sala, la vi desde la sala. 3 lugares en menos de medio minuto. La doctora Kessler no lo corrigió. Solo escribió. Luego dijo con calma. Tyler, a veces los niños sienten presión de decir cosas porque tienen miedo o porque alguien les dijo qué decir. Aquí no te va a pasar nada por decir la verdad. Tyler miró a su mamá. El rostro de Jenny estaba completamente duro. Yo lo puse en su mochila. Jenny habló de inmediato. Está confundido. No sabe lo que está diciendo. Señora, dijo la doctora Kessler, por favor deje que termine. Tyler bajó la mirada a la pelota. Su voz salió apenas en un susurro. Mamá me dijo que Lily tiene que aprender su lugar, y que si Lily se metía en problemas, el abuelo la iba a mandar lejos y todo iba a volver a la normalidad. Jenny se levantó de golpe. Tyler ni siquiera la miró. El cuarto se quedó en completo silencio. La investigadora Torres entrevistó a Jenny en otra sala. Para ese momento ya tenía la declaración de Tyler, el testimonio de la señora Callaway y todo el historial documentado de la consejera escolar. Señora Walsh, ¿usted le indicó a su hijo que pusiera el collar en la mochila de Lily? La mandíbula de Jenny se tensó. Eso es ridículo. Tyler tiene 10 años. Se inventa cosas. Su hijo declaró que usted le dijo que Lily tenía que aprender su lugar. También dijo que usted mencionó que si Lily se metía en problemas, su abuelo la iba a mandar lejos. Es un niño. ¿De verdad le va a creer a un niño en vez de a mí? Torres dejó su pluma sobre la mesa y la miró sin parpadear. Señora, yo le creí a una niña cuando su historia terminó con una menor de 8 años en el hospital. Así que sí, tomo muy en serio lo que dicen los niños. Jenny empujó la silla hacia atrás. Voy a llamar a mi abogado. Es su derecho. Esta investigación va a continuar igual. Torres colocó el collar de perlas sobre la mesa dentro de una bolsa de evidencia transparente. Había sido recuperado de la mochila de Lily en el hospital y registrado por el oficial que respondió al llamado. Este collar fue colocado en la mochila de una niña de 8 años por un niño de 10, bajo instrucciones de su madre. El resultado fue que esa niña fue expulsada de su casa durante una tormenta severa, sin zapatos, sin chamarra y sin supervisión. Hizo una pausa. Pasó 3 horas sola dentro de una alcantarilla durante la tormenta. Jenny se quedó viendo el collar. Las perlas brillaban bajo la luz blanca del techo, pero ahí se veían más pequeñas, más frías, como si hubieran perdido algo. No dijo nada. Solo tomó su teléfono y salió del cuarto. La reunión supervisada se llevó a cabo en la oficina de CPS del condado el miércoles por la tarde. Una mesa rectangular, luces fluorescentes arriba, una grabadora en el centro. De un lado estaban mis padres. Mi padre con una camisa planchada por él mismo. Mi madre con el suéter que siempre usaba para la iglesia. Su abogado, un hombre llamado Lester, sentado entre ellos. Del otro lado estábamos Rivera y yo. Ella con uniforme de gala. Yo con una carpeta manila llena de documentos. Al frente de la mesa, la señora Torres. Jenny no asistió. Se negó después de la entrevista de Tyler. Torres empezó presentando los hallazgos, declaraciones inconsistentes de Ray y Connie, la admisión de Tyler, el testimonio de la señora Callaway, los reportes de la consejera escolar de 6 meses. Y los registros médicos del hospital confirmando las lesiones de Lily. Mi padre intentó interrumpir 2 veces. Las 2 veces, su abogado le puso la mano en el brazo. La tercera ya no pudo detenerse. Esto es un asunto familiar. Están convirtiendo una disciplina en. Señor Ingram, lo cortó Torres, una niña de 8 años fue hospitalizada por hipotermia. Esto es un caso de bienestar infantil. Mi madre empezó a llorar. Lloraba en silencio, con lágrimas que le bajaban por las líneas de la cara. Amamos a Lily,
cometimos un error. Solo un error. La miré desde el otro lado de la mesa, sin levantar la voz. Usted dijo que si yo hubiera estado aquí, nada de esto habría pasado. Pero yo confié en ustedes para cuidarla. Ese fue mi único error, y no lo voy a repetir. Rivera abrió mi carpeta. Revocación del plan de cuidado familiar ya presentada. Solicitud de custodia exclusiva en revisión. Todo documentado. Los $1,200 mensuales que mis padres recibieron para el cuidado de la niña. Todo estaba en el expediente. Mi padre se quedó viendo los papeles. ¿Vas a destruir a tu propia familia por esto? Ustedes pusieron a mi hija en una tormenta, papá. Yo estoy construyendo un lugar seguro para ella. No levanté la voz. No hizo falta. Al final de la reunión, Torres dio los resultados preliminares. Negligencia infantil comprobada contra Ray y Connie Ingram. Recomendación: sin contacto, sin supervisión con Lily. Toda visita deberá hacerse en un centro autorizado, con supervisión, 2 veces por semana, 2 horas por sesión. Rivera confirmó. El plan de cuidado familiar quedaba oficialmente revocado. La custodia legal regresaba a mí. La orden final se formalizaría en corte dentro de 30 días. Mi padre se levantó de golpe. La silla raspó el piso. Sus manos volvieron a temblar, igual que en el hospital. Ese mismo temblor que empezaba en los dedos y subía hasta las muñecas. Darcy es mi nieta. Sí, le dije. Y por eso mismo esto tiene que pasar. Mi mamá alcanzó a extender la mano por encima de la mesa para tocarme el brazo. Sus dedos apenas rozaron mi manga. Yo retiré la mano con calma. Sin prisa, sin enojo, solo un límite. Mamá, te quiero, pero querer a alguien no significa permitir que lastime a tu hija. Ella retiró la mano y se la llevó a la boca, como si le doliera respirar. El abogado de ellos, Lester, se puso de pie y empezó a recoger sus papeles. Miró a mis padres con esa cara de alguien que ya sabe que su caso no tiene salida. Le dio la mano a Torres, asintió con Rivera, y luego acompañó a Ray y Connie hacia la salida. Mi padre se detuvo en la puerta. Se giró, abrió la boca, pero en cuanto vio la mesa con todo el expediente, la revocación, la solicitud de custodia, las declaraciones, los reportes del hospital, la cerró otra vez. Y se fue sin decir nada. Mi madre lo siguió. La puerta hizo clic al cerrarse. Yo salí de la oficina de CPS hacia un pasillo que olía a limpiador de piso y café quemado. Lily estaba en la sala de espera. El asistente de Rivera, un sargento joven llamado Kim, le estaba leyendo un libro de la repisa, algo sobre un perro que perdía su hueso. Cuando escuchó mis pasos, levantó la cabeza. Se bajó de la silla y corrió hacia mí. Sus brazos me rodearon la cintura. Enterró la cara en mi chamarra. ¿Nos vamos a casa? Sí, bebé, nos vamos a casa. Se separó un poco y me miró. ¿A nuestra casa? A nuestra casa. Le tomé la mano. Su mochila colgaba de un hombro. Todavía podía ver la tarjeta de identificación militar en el bolsillo interior, la misma que le había puesto la noche antes de irme. Yo le había dado esa tarjeta confiando en que mis padres la cuidarían. Pero cuando falló todo, cuando fallaron las personas, cuando llegó la tormenta, esa pequeña tarjeta fue lo único que la trajo de vuelta a mí. No fueron ellos. No fue mi familia. Fue una tarjeta laminada y una enfermera que marcó el número detrás. Salimos al estacionamiento. Había sol. El primer día despejado en una semana. No miré atrás. 3 meses después, Lily y yo vivíamos en la base de Fort Campbell. Un departamento pequeño, 2 recámaras. Su cuarto tenía cortinas color lavanda que ella misma eligió y un escritorio donde dibujaba todas las noches después de cenar. A mí me reasignaron a trabajo de oficina, logística, sin despliegues por al menos 12 meses. Mi comandante lo aprobó sin dudar. El juzgado de familia formalizó la custodia en abril. Custodia legal y física completa para mí. A mis padres se les otorgaron visitas supervisadas, 2 horas cada 2 sábados, en un centro controlado a 20 minutos de su casa, siempre con un trabajador social presente.
La primera visita fue en mayo. Mi padre le llevó a Lily un libro para colorear de caballos y flores. Lo puso sobre la mesa entre ellos y se sentó en una silla de plástico. No sabía qué decir. Lily tampoco. Colorearon en silencio por 45 minutos. Mi padre le preguntó de la escuela. Ella le contó de su clase de arte. Y esta vez, él no levantó la voz. No mencionó a Tyler, ni a Jenny, ni el collar, ni la tormenta. Cuando se cumplieron las 2 horas, se levantó y dijo: «Te veo en 2 semanas, Lily». «Está bien, abuelo», respondió ella. Él salió al estacionamiento y se quedó sentado en su camioneta unos 10 minutos antes de irse. Sé eso porque me lo contó la trabajadora social. Jenny no volvió a contactarme después de la reunión de CPS. Su esposo Derek regresó de su turno en la plataforma petrolera y tuvo que enterarse de todo el caso completo. A Tyler lo metieron a terapia obligatoria por recomendación de CPS. En junio, llegó una carta escrita a mano de Tyler para Lily. «Perdón por haber mentido sobre el collar. Espero que no estés enojada». Lily me preguntó si tenía que contestarle. Le dije que era su decisión. 3 días después escribió su respuesta. «Está bien. Espero que estés mejor». Mi mamá me llamaba cada domingo en la noche. Las conversaciones eran cortas. «¿Cómo está Lily?» «Está bien, mamá». «¿Le puedo mandar algo?» «Mándalo a nuestra dirección». «Darcy, yo». «El horario ya está definido, mamá. Nos vemos el sábado». Las manos de mi padre todavía temblaban cuando veía a Lily en el centro de visitas supervisadas. No sé si era culpa, miedo o algo que todavía no podía nombrar, pero se sentaba ahí las 2 horas completas, cada 2 semanas. Y nunca volvió a levantar la voz. Nunca volvió a decir nieta mentirosa. Ni una sola vez. Yo antes creía que proteger a mi hija era darle techo, comida y gente alrededor. Estaba equivocada. Protegerla era asegurarme de que la gente alrededor realmente mereciera estar ahí. Y cuando no lo merecen, es tener el valor de decir hasta aquí. No con gritos. No con venganza. Con verdad. Con papeles. Y con una madre que por fin regresó a casa. Esta es mi historia, una tormenta, una mentira, y una madre que llegó justo a tiempo. Si esto te recordó que proteger a tu hijo nunca es exagerar, compártelo con alguien que lo necesite. Gracias por estar aquí.